el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y lo dijo muy claro en su palabra, que eso es lo que buscaba el Señor. Y dice así la palabra que Dios me dio en Éxodo 5, 1 al 21. Después de hablar con los israelitas, Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, al faraón, y le dijeron: el Dios de los israelitas envía este mensaje a su majestad, a faraón: deja que mi pueblo Israel vaya al desierto para que allí haga una fiesta en mi honor. Aleluya. Pero el rey contestó: ¿y quién es ese Dios? ¿Por qué tendría yo que obedecerlo? No lo conozco, no conozco a ningún Dios de los israelitas, ni tampoco voy a dejar que ustedes vayan a adorar. Moisés y Aarón le dijeron: pues Él es nuestro Dios y ha venido a ayudarnos. Tenemos que ir al desierto hasta donde lleguemos en 3 días y presentarle allí nuestras ofrendas. Si no lo hacemos así, escuche bien, tal vez Dios nos castigue con alguna enfermedad o nos haga morir en la guerra. Pero el rey le contestó: mejor vayan a trabajar. Miren a cuánta gente están distrayendo. Ese mismo día el rey les ordenó a los capataces y a los jefes de trabajo: ya no les den paja a los israelitas para los ladrillos que tienen que hacer. Déjenlos que vayan ellos a recogerla, pero explíquenle que hagan la misma cantidad de ladrillos, ni uno menos. Estos israelitas son unos haraganes, por eso andan gritando que los dejemos ir al desierto para adorar a su Dios. Haraganes, ustedes háganlos trabajar más todavía. Manténganlos tan ocupados que no tengan tiempo de creer en las mentiras de Moisés y de Aarón. Las mentiras. Los capataces y los jefes de trabajo fueron a decirle a los israelitas: el rey de Egipto nos manda a decirles que ya no vamos a darles paja para los ladrillos, sino que ustedes tienen que ir a buscarla y a recogerla donde puedan, pero deben entregar la misma cantidad de ladrillos siempre. ¿Qué sucedió ante esta oposición, esta amenaza de este ser satánico, Faraón? Dice así la palabra, que el pueblo se quejó ante el Faraón. Los israelitas, dice así la Biblia, recorrieron todo Egipto en busca de hierba seca para usarla en lugar de la paja que antes le daban para hacer los ladrillos. Los capataces les decían: apúrense, cada día tienen que entregar la misma cantidad de ladrillos que hacían cuando se les daba la paja. Pero ahora no podían hacerlo. Los capataces golpeaban a los jefes israelitas que habían puesto para vigilar el trabajo. Les decían: ya van 3 días que no han entregado la misma cantidad de ladrillos. Entonces, los jefes israelitas fueron a quejarse ante el rey, ante Faraón, y le dijeron: ¿por qué nos trata así su majestad? Su gente no solo no nos ha entregado la misma cantidad, no nos ha entregado la misma cantidad de ladrillos, por culpa de ellos no hemos entregado. Pero el faraón le contestó: haraganes, son unos haraganes. Me piden que los deje ir a adorar a su Dios, pero lo que quieren es dejar de trabajar. Así que regresen a su trabajo. Y aunque no voy a darles paja, ustedes deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. Esta respuesta del rey significaba un gran problema para los jefes israelitas. Así que, cuando se encontraron, que Dios los castigue por el mal que nos ha hecho. Ahora el rey y su gente nos odia más que nunca. Ustedes les han dado un pretexto para
que nos maten. Esta palabra habla sola por sí misma y tiene tanto que ver con este tiempo que estamos viviendo en el mundo, no en la Argentina. ¿Escucharon bien? En el mundo. Esto no es algo local, no es algo provincial, no es algo de territorio, de algún territorio. Es en el mundo conocido. Estamos bajo la misma situación. ¿Y qué? Y el mundo sí, porque le preocupa más el tema del virus que otra cosa. El virus hoy se ha vuelto la estrella del mundo y se han olvidado de algo, que la verdad no es el virus, la verdad es Jesucristo de Nazaret y Jesucristo resucitado. Hoy se preocupa más de que la gente no se muera por el virus y no se preocupan de que la gente se muera de hambre, que la gente se muera sin trabajo, que la gente pierda las casas y las cosas por falta de no tener el dinero para sostenerlo. No le importa que se mueran del corazón, de derrames cerebrales, que se mueran de accidentes, que se mueran de inseguridad, porque los matan por hurto, por robo, de accidentes y tantas otras enfermedades. Hoy parece que esas muertes no importan. Solo lo que importa es no mueran por el virus. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo común a este mal del virus y a la verdad olvidada que es Jesús? Que lo que se ha quitado del mundo es la adoración a nuestro Dios, cerrando templos, impidiendo que la gente se junte, impidiendo reuniones, o sea, quitando a Dios y a la palabra de Dios, y aún muchos en la iglesia se han olvidado de que existe Dios. ¿Y cómo se han olvidado? Porque se han quedado en la comodidad, se han quedado sin adoración, se les ha agotado el aceite del Espíritu Santo, por lo cual no hay adoración. Pero esto lo dejo un poquito más para el final. Lo que quiero hablarte, lo que Dios puso es deja que mi pueblo me adore. Deja que mi pueblo me adore. Jesús dijo muy claro que debíamos dar en espíritu en verdad. Pero hoy está diciendo, deja que mi pueblo me adore. ¿A quién nos dice? ¿A quién está diciendo eso? A nosotros. Que tenemos que levantarnos contra el diablo que nos impide, quiere impedirnos adorar a Dios, hablar de salvación, poder acercarte y decirle a la gente, Jesús te ama. Y tenemos que decirle al diablo, deja que la gente y que el pueblo de Dios adore a Dios. Pero también nosotros levantarnos primeramente en nuestros hogares, como cabezas de hogares, las familias, y decirle al diablo, deja que mi familia adore a Dios. Deja que mi esposo adore a Dios, diablo. Deja que mi esposa adore a Dios, diablo. Deja que mis hijos, que mis nietos adoren a Dios, diablo. Fuera de mi casa, te reprendo en el nombre de Jesús. Metido en el temor, en la expectación, en el encierro, en la necesidad. Quiere ocupar nuestras almas con preocupaciones, con temores, con angustias, con amarguras. Pero no, diablo, no. Deja que mi alma adore a Dios. Le dijo David, oh alma mía, alaba a Jehová. Oh alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios de tu Dios. Porque Dios es el que te corona de favores y misericordia. Porque Dios es el que te sana todas tus dolencias. Y aún si te mueres, dijo David, es el que te va a rescatar de la tumba. Aleluya. Alma mía, alaba al Señor. Diablo, vete y suelta mi alma, suelta mi familia, suelta mi iglesia, suelta mi ciudad, mi barrio, mi nación y las naciones de la tierra, y deja que el pueblo adore a Dios. Ese es el mensaje que Dios da en este tiempo. No que nos encontramos hablando con una persona de los medios de televisión. Le dije esto: mira, es verdad que existe el virus, es verdad, y se contagian, han muerto pastores y hermanos y cuánta gente, y qué dolor, pero no es de la única cosa que muere la gente, y millones han muerto de otras cosas. Si bien, como decía Lutero, después de la Reforma en el 1517, que ahora el 31 de este mes se celebra la Reforma
de Lutero, la reforma que le llamaron protestante, porque él protestó, pero no protestó contra Dios, protestó contra las cuestiones religiosas que habían abandonado la palabra y los principios y no había cura. Él decía, yo haré la voluntad de Dios, me voy a cuidar, no voy a ir a lugares innecesarios, no voy a poner en riesgo la vida de los demás, no quiero ser responsable de la muerte de otro, ni responsable de mi muerte. Y cuando vuelva a mi hogar, lo voy a desinfectar. Quiere esconder su vida, la perderá. El que quiere guardar su vida, la perderá. La perderá. No te puedes esconder en tu casa, ni debajo de la cama, y encerrarte, no puedes. Porque le dije a este hombre, porque nuestra vida está en las manos de Dios, no en las manos del virus, en manos de Jesús. Seré responsable. Y es verdad lo que acontece, pero no dejaré de hacer la voluntad de Dios. Porque Dios es el que me guarda y cuando Él diga, tenés que venir, Él nos lleva. Y no hay médico, no hay obra social, no hay medicamento, no hay vacuna que lo detenga. Podrá venir una vacuna y traerá mucho beneficio a la humanidad y la necesita la humanidad. Pero qué lástima que estos científicos, que los gobernantes, que los reyes no levantan los ojos al cielo de donde viene el socorro y dicen, ilumíname para que traiga una vacuna, un medicamento para que ayude a esta humanidad que sufre. Si lo hicieran, rápidamente Dios descendería en su ayuda. La gente se ha olvidado de Dios. Por eso Dios me dijo, háblales que sin adoración el diablo tiene éxito. Sin adoración, el diablo ha ganado la batalla. Sin adoración, mi pueblo perece. Y quiero hablarte así sucintamente, por el tiempo que siempre avanza, de 7 principios que tienen que ver con la resistencia del diablo para la adoración. La resistencia del diablo para la adoración. Mire, el primer principio que usa el diablo para resistir que nosotros adoremos a Dios es que perdamos la comunión con Dios. Es hacernos perder la comunión con Dios. Y lo hizo del principio. Yo te voy a mostrar sucintamente a través de la Biblia. ¿Y cuándo tenemos este principio? Cuando Adán y Eva tenían comunión con Dios, caminaban con Dios, hablaban con Dios tan íntimamente hasta que apareció la serpiente. ¿Quién? El diablo, que resistía la adoración y que quiso hurtar esa adoración, porque el diablo nos roba, pero el diablo no lo hizo por fuerza, fue un hurto, pero un hurto voluntario, porque Adán y Eva le entregaron su corazón al enemigo al principio y cayeron en pecado y allí perdieron la comunión con Dios. Y por falta de la comunión con Dios, no hubo adoración. Ellos dejaron de adorar, hasta dice la Biblia que apareció un hijo llamado Enos, y entonces los seres humanos, muchos de ellos, volvieron a invocar el nombre del Señor. La adoración fue restaurada por la búsqueda de uno de sus hijos, llamado Enos. No se sabe cuántos cientos de años pasaron. No se sabe, la Biblia no lo explica cuántos, pero realmente al perder la comunión con Dios. ¿Y cómo perder la comunión con Dios? Lo perdés por el temor, por estar pensando más en pestes, en el mal, en la enfermedad, en la necesidad, por dejar de orar, por dejar de buscar a Dios, pero el diablo siempre está detrás de todo. Y tú sientes y sabes que pierdes la comunión con Dios, ¿sabe cuándo? Cuando ya no sientes nada. Cuando te levantas y eres una persona normal más. Eres como todos los seres humanos en la tierra que no conocen a Dios. Te levantas, piensas en el trabajo, si tienes que trabajar, salir o teletrabajo, porque piensas únicamente ahora en los problemas que tienes, ya no sientes una alabanza en tu interior, ya no tienes ganas de orar, ya te da lo mismo ver cualquier cosa, hablar cualquier cosa, sentir cualquier cosa. Ya nuestro cuerpo y nuestra alma está entregado a no buscar a Dios. Has perdido la comunión. Por eso dice, mira de dónde has caído, dice Apocalipsis, y vuelve a tu primer amor. Y haz las primeras cosas que hacías, en adorar, en dejar de pensar en los problemas que vive el mundo, porque el mundo siempre tuvo problemas, y si Cristo no viene ahora ya, vamos a seguir viendo problemas, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido el mundo y sus problemas. Mi fe, la fe en Cristo, la fe de Cristo, hace que venzamos al mundo. El segundo principio
en donde Satanás impide o hace más bien resistencia para que adoremos a Dios, tiene que ver con la ofrenda, con el que damos a Dios. Después de eso, vemos el relato de Abel y Caín, que por medio de la ofrenda, que no tiene que ver solo con dinero, que no tiene que ver, porque ahora cuando se habla de ofrenda, lo primero que piensa es una persona poniendo dinero en un sobre, poniendo en un arca, poniendo el dinero en una bolsita. No, todo eso es necesario hacer. No, la ofrenda verdadera somos nosotros. Y si nosotros somos la ofrenda en el altar de Dios, todo lo que hagamos en obediencia será ofrenda de olor grato al Señor. Abel estaba en el altar de Dios, estaba con Dios y Dios estaba con él, pero no estaba con su hermano Caín. Por lo cual, Abel ofrecía ofrendas de cordero, de lo mejor que tenía Dios, porque él confiaba que Dios le daba de comer, que Dios le sostenía en ese rebaño que él cuidaba, que Dios era su guardador, que Dios le daba la ropa, que Dios le daba todo, que no era él la fuente de la economía de lo que tenía. Y la envidia de su hermano por esa confianza en Dios hizo que lo matara. Pero ¿por qué? ¿Quién estaba detrás? ¿Quién estaba metido allí? ¿El diablo? Dios le dio una oportunidad a su hermano Caín y le dijo, mira, veo en tu cara ha cambiado, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenés esa cara? Pero no obstante, dice, el pecado te está acechando, como león rugiente, pero tú puedes resistir al pecado. Y le dio la oportunidad, pero él derramó la de su hermano. No pudo. Por eso, hermano, cuando uno es verdaderamente una ofrenda a Dios, somos olor grato a Dios, y los demonios lo saben y quieren quitarnos el olor grato, quieren dejar que nosotros hagamos la voluntad de Dios, quieren impedirnos ser cristianos. Y ser cristiano, hermano, no es porque estamos en el templo, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Porque hay gente que obedecía cuando el templo estaba abierto, pero cuando el templo se cerró, se olvidó de los pobres, se olvidó de orar, se olvidó de buscar a Dios, se olvidó que se trata de entrar en el culto ahora. Quisiera ver si todos ahora están en el culto, porque estamos en culto ahora, en vivo, y tenemos que congregarnos, porque Dios quiere que nos congreguemos. Se han olvidado de traer una primicia, se han olvidado de dar una ofrenda, se han olvidado de sostener al templo y de los gastos que el templo tiene, a pesar de que está cerrado el edificio. Las cosas, los objetos de culto que hay allí, nos pertenece a todos y todos somos responsables del sostenimiento. Pero el diablo está detrás de esto, resistiendo a que seas una ofrenda, un olor grato al Señor. No puedo extenderme por el tiempo, estoy un poco atrasado. 3. El diablo también te resiste para la salvación. Vemos el ejemplo bíblico, sigamos el ejemplo bíblico. Estoy empezando desde el principio de la palabra. Noé no es el ejemplo de resistencia diabólica para la salvación. El mundo se había pervertido. Caín comenzó a tener más éxito que los adoradores. Y todos comenzaron a contaminarse y en el corazón de todos los hombres solo había pensamientos de maldad, dice la Biblia en Génesis capítulo 6. Pero un hombre fue hallado justo llamado Noé y tenía a su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y él fue hallado justo y por causa de Noé, su esposa y sus hijos y sus yernos recibirían salvación. Y Dios dijo que él era justo en todos los que quedaban en la tierra. Así que Dios iba a salvarlo de lo que venía y le mandó a trabajar en hacer un arca, o sea, un barco que se llama arca, y allí tenía que introducir a los animales que Dios había dicho y la forma y su familia. Pero, ¿sabe? Dice la Biblia que en la tierra nunca había llovido. Y el mensaje de Dios era, en la tierra lloverá y todo se inundará. Y además, quizás navegaban de alguna manera ya, sí, porque él le mandó sus barcos, pero él lo hizo en un monte el barco. ¿Cómo hacía para toneladas llevarlo luego al mar? Era loco. Un mensaje de lluvia cuando no había llovido, un barco en una altura fuera, no al lado del lago, del mar o de un río. Estaba loco. Entonces la gente, muestra la palabra, se burlaba de Noé. Pero esa resistencia era para que Noé no sea salvo.
resistían su salvación. El diablo peleaba por el alma de Noé y de su familia, pero Noé y su familia obedecieron a Dios y trabajaron mientras todos venían y se burlaban y seguían haciendo su vida pecaminosa. Él trabajaba y trabajaba 120 años. Escuche, 120 años estuvo construyendo el arca. No un año, no 2 veces. Y por todo ese tiempo resistió a las burlas, a los ataques, a las risas. ¿Por qué? Porque él no le dio lugar al diablo. No le dé lugar. Hoy quizás se ríen. Nosotros hoy estamos de culto aquí, encerrado, y hay gente que está en los departamentos haciendo cualquier cosa. Y si escuchan que adoramos, pues está loco ¿qué le pasa? Hoy se burlan de nuestra salvación, se burlan de nuestra adoración, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. No importa que el diablo venga a resistir, mi comunión no me la va a quitar, mi ofrenda no me la va a quitar, mi salvación no me la va a quitar. Aunque resista, lo reprendo en el nombre de Jesús. Por eso me dijo Dios, dile a mi pueblo que me adore, dile al diablo que te deje adorar, que suelte todo lo que te ha tomado y te ha trabado. Dile al diablo que salga de tu familia, que salga de tu salvación, que salga del medio de tu obediencia en tu ofrenda, que salga en este momento de la comunión que quiere impedirte. Y dile, como dijo Jesús, escrito está Satanás, a mi Dios no solo de pan vivirá el hombre, escrito está Satanás, solo a mi Dios, tu Dios, le adorarás, le servirás. Vete, Satanás, porque no te voy a escuchar. Y entra en guerra espiritual. Si ves que las cosas han cambiado en tu casa, comienza a orar, a reprender, a ayunar, pelea contra las cosas que están mal, cambia, deja de hacer las cosas malas y vuelve a hacer las cosas buenas hasta que sientas la gloria de Dios en tu casa. Porque la gloria de Dios no solo estaba en el templo, la gloria de Dios estaba en el templo porque la gloria de Dios estaba en nosotros y nosotros irradiamos la gloria de Dios en donde estemos, en el templo, debajo de un árbol, en nuestra casa, reunidos en una plaza, en un campo, en donde fuera. Nosotros somos la gloria de Dios que se manifiesta. Por eso cualquiera de nosotros que cuando está lleno de Espíritu Santo, Él irá con nosotros. Yo he ido a lugares por años, países, provincias, pueblos a predicar y me he parado en púlpitos y en lugares en donde verdaderamente Dios no estaba ahí. Lugares fríos, tenebrosos, con pastores y pueblos que no conocían a Dios, pero afuera decía templo evangélico. Pero Dios no estaba allí. Y yo me ponía a orar y el Espíritu siempre me decía, yo estoy contigo, yo te he traído, yo te usaré, yo derramaré mi gloria, no eres tú, soy yo, aleluya. Y me paraba en ese púlpito, yo recuerdo, decía, Señor, y decía simplemente, Dios está aquí, y la gloria de Dios transformaba el ambiente. Y después de un tiempo donde la gente no conocía ni un milagro, y vivían enfermos y malos, terminaba de predicar y la gloria comenzaba a manifestarse, paralítico caminar, sordos oír, ciegos ver, personas con cáncer y heridas sanarse, y veía la gloria de Dios. Y Dios me enseñó esto, que si Él está conmigo donde yo vaya, Él va conmigo. Y si Él está conmigo, Él se manifestará, porque nosotros tenemos la Shekinah, la gloria de Dios, porque somos templos del Espíritu Santo. El diablo también resiste para que abandonemos nuestro ministerio, para que abandonemos nuestro llamado. ¿Y sabe cómo lo hizo? Acá quiero hablarte de Ismael y de Isaac, de Isaac y de Ismael. Mientras Ismael estaba ocupando un lugar, pero no era el pastor del pueblo de Dios, él gozaba de privilegios. Pero un día Dios cumplió con la promesa a Abraham y Sara, una anciana estéril de casi 100 años, y él de 100 años, no sabe cómo, pero sí yo sí sé, por el poder de Dios quedó embarazada. Y allí dijo, le pondrás Isaac, que se llama Risa, porque se burló Sara. En aquel momento dijo, ¿qué va a hacer? Dios dice que voy a tener un hijo ahora, soy estéril, anciana, imposible, no tengo la costumbre de las mujeres, es imposible que quede embarazada. Y Dios escuchó y le dijo, ¿por qué te reíste? No me reí, le mintió a Dios. Por lo cual le dijo, bueno, a tu hijo le vas a poner este nombre, Risa. Que cuando el mundo pregunte, ¿por qué le pusiste Risa? Que sepan, porque te reíste por incredulidad, pero yo soy el que soy. Y le dio un hijo. Y así, la guerra del ministerio. Y fue creciendo el ministerio de Isaac y
Ismael, el hijo del mundo, de una egipcia, ¿sabe qué quería hacer? Quería matar a su hermanastro Isaac, porque quería quedarse con el ministerio de él. Aunque esto es más profundo y para pastores, le voy a muy por arriba hablarle de este tema, pero quería quitarle su ministerio. Y Dios tuvo que hablar a través de su mamá, Sara, y decirle a su esposa Abraham, echa a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el ministerio los que no fueron llamados. Si tú tienes un ministerio, pastor, diácono, obrero, evangelista, profeta, apóstol, el ministerio que Dios te ha dado de servir, de dar, porque no solo son ministerios frente a la iglesia, cuida tu ministerio, que el diablo no te arrebate, porque él resiste para que tú dejes de predicar, que dejes de dar, que dejes de servir, que dejes de adorar, que abandones todo y que te diga más de tiempo, ¿para qué? ¿Para qué lo haces? Estás encerrado ahí por una pantallita de computadora o de televisión, deja todo, ¿para qué? Ya no hay tiempo, ahora no, ahora hay que quedarse tranquilo y cuando todo se abra y cuando el mundo dé permiso, nuevamente predicarás. No. El demonio, el diablo, Faraón, no quería dejar salir el pueblo a orar y yo no voy a esperar que el diablo me dé permiso, no voy a esperar que Faraón me dé permiso. Dios me sacará y me hará adorar y hará que yo cumpla mi ministerio y no me dejará hasta que haya cumplido su propósito. ¡Aleluya! Quiero hablarte de la quinta resistencia, todo muy breve, pero para que entiendas. El diablo resiste para que tengamos la adoración familiar, para que no haya devocionales, cultos y oraciones unidas en la familia. El diablo resiste para que la familia no sirve. Por eso va a casa de pastor, a casa de hermano, el hijo se droga, el otro está preso, el otro está en el mundo, el padre va a la iglesia, la mujer no, la mujer sí, el marido no, el hijo sí, el nieto no. Es decir, divide la familia para que no adoren. Eso es resistencia satánica, porque tú tienes que adorar con tu familia y en tu casa, no solo en la iglesia. Y te le voy a leer la palabra en Josué, capítulo 24, versículo 14 al 15. Mira lo que dijo Josué, para que aprendas. Cuando hay resistencia, para que tú y tu casa adoren al Señor en tu casa, más que nunca en este tiempo, que haya luz y fuego en nuestros hogares, ya que no podemos estar en un sitio llamado templo. Hermano, no es el templo el que nos salva, es Jesucristo de Nazaret el que nos salva. Si bien todos queremos volver, quizás ya no volvamos más, no lo sabemos. Hoy se ha puesto más duro el mundo entero. El mundo entero se ve en la noticia, encerrados, están bajo toque de queda. Hay cosas que no se entiende, porque yo sí entiendo, el diablo está detrás de todo. Pero quizás sea porque Dios ya nos está preparando. Que tengamos listas las valijas, porque Maranata, Cristo viene pronto y nos lleva. Ahora, esto dijo Josué. Josué también tuvo resistencia para que él y su familia adoren al Señor desde el principio. Dios tuvo que decirle a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque él era un adorador. Mientras Moisés adoraba en su carpa, dice que él estaba de rodillas. Mientras Moisés tuvo 40 días en el monte, él nos apartó del monte. Mientras que otros seguían su vida, él era un adorador. Por eso Dios dijo, él te sucederá, porque eres un adorador. Él y su casa adoraban al Señor. Y esto dijo Josué, cuando se despedía ya, porque su tiempo había terminado, ya era anciano, tenía que partir, él renovó su voto con su familia. Josué y su familia renuevan su voto a Dios. Y esto lo encontramos en Josué 24, versículos 14 y 15. Escuche, dijo. Luego Josué añadió, respeten a Dios. Respeta a Dios. Obedézcanlos, sean fieles y sinceros con Dios. Vamos de nuevo. Luego Josué añadió cuando renovaba su voto y su familia. Respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Dios. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Macedonia, en Egipto, obedezcan solo a Dios. Es decir, deshazte de las costumbres, de las tradiciones familiares, de adoración a ídolos, deshazte de esas malas costumbres perversas, a veces que son inmorales, que viste en tus padres, abuelos y familiares, y vicios. Deshazte de eso
y respeta a Dios, obedece a Dios, sé fiel a Dios y sé sincero con Dios. Sigue diciendo Josué, si no quieren ser obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Si no quieres obedecer a Dios, aún en este tiempo, decide a quién o a qué vas a dedicar tu vida. Y sigue diciendo, tendrán que elegir entre su vida o los dioses que sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Ustedes tienen que elegir. Eligen a quién van a respetar. Si no quieren obedecer a Dios, ¿a quién van a dedicar su vida? ¿A qué tu familia va a dedicar? ¿A qué van a dedicar el tiempo en tu casa? ¿Van a dedicar algún momento en un culto, en un altar de adoración familiar? ¿Lo vas a hacer? Y eso terminó diciendo Josué, miren, si usted no quiere obedecerlo, bárbaro, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Aleluya. Di conmigo ahora. Yo y mi familia hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Aleluya. Y así la resistencia satánica para que esa familia no adore a Dios salió de su vida. Y esa familia siguió adorando hasta que le llegó la hora de todo ser humano, que el polvo eres y al polvo volverás. La sexta resistencia del diablo para la adoración es oponerse a la obra de Dios. Oponerse a la... Hoy más que nunca se opone. Hoy se opone para que tú no participes del culto, que digas, por ejemplo, bueno, lo voy a ver a la noche, cuando esté tranquilo en la cama, lo veo en la mañana. No. Ahora es el culto. No lo tienes que ver grabado. Si quieres, repítelo todas las veces que quieres grabado, pero tú tienes que hacer culto presencial con nosotros. Porque en este momento Dios está en la iglesia. No cuando quieras, no a la hora que quieras. Ahora me voy, salgo un poco, estoy con la familia, como más tarde, duermo, me miro una película. Después miro. No. Haz todo eso después. Ahora estamos congregados. Recuerda eso bien. Se opone a la obra de Dios. Así se oponía Tobías y Sanballat con Nehemías. Se oponían a la obra de Dios. Así muchos se oponen hoy. Hoy se oponen, no importando que el templo, en donde están los objetos sagrados guardados, a muchos, no le importa si eso se cierra. ¿Y por qué no le importa? Porque no ofrendan, no diezman, no traen una ayuda para pagar las deudas del templo. Y a muchos pastores, hemos hablado ahora con pastores de aquí y de otros países. ¿Sabe lo que le ha pasado? Aún con la pastora vimos el otro día en la calle Corrientes, ¿no? Pasando Junín, vimos, ahí había un cartel de un templo cerrado, ¿no? Templo cerrado. Después vimos hasta una película, un templo cerrado hecho taller mecánico. Cuando antes, en el avivamiento, los talleres mecánicos se transformaban en templo, los cines se transformaban en templo, los grandes galpones se transformaban en templo. Hoy, hasta los locales chiquitos de 5x5 se cierran. ¿Por qué? Por maligno. Y no quieres apoyar ni dar para que siga abierto un local. Y muchos cerraron. Y hoy están cerrados. Hablaba con un pastor hace 2 días, me decía, mira, estoy endeudado en mi casa, en el templo, me pidió ayuda, yo le estoy ayudando. Dije, voy a ayudarte y me voy a forzar para ayudarte en darte el dinero que él me pedía. ¿Por qué? Porque estoy fundido, me decía. Me dolió el corazón. ¿Por qué? ¿Dónde están sus ovejas? ¿Eran ovejas o eran cabras? ¿Eran ovejas o eran burros? Porque si fueran burros sería mejor que cabra. Porque hasta el burro profetizó con Balaam. Una burra profetizó. Vos eres una cabra, no una burra entonces. Una cabra. Pero Dios nos llamó a ser ovejas. Y me dolió el corazón al oír este pastor. Dije, te voy a ayudar, hermano. Voy a esforzarme como fuera para seguir adelante y ayudarte de esta manera. Maravilloso Dios. Y así se opone. Mire lo que dice la Biblia, la oposición a la obra de Dios. Escuche, cuando Sanballat se enteró de que estábamos construyendo el muro, se enojó mucho. ¿Qué hace la gente? ¿Sabe cuánta gente escuché ahora? Se enojaba. No voy a dar nada a la iglesia, yo necesito para mí, no me importa. Sí, vengan, prometo dar. Y uno después dice, ¿y qué pasó? No, venga, te llamo.
¿Sabe? Dios no necesita de tu plata. Dios no necesita de tu ayuda. Nuestra ayuda viene del cielo, del tesoro del cielo, no de tu bolsillo, no de tu cartera, no de tu cuenta bancaria, no de tu trabajo. Guárdate y perece con tu dinero, porque Dios es el que me enriquece, dijo David. Dios es el que me da, aleluya. Yo no puedo ofrecer nada a Dios. Y dijo luego en los salmos, si yo tuviera hambre no te lo voy a pedir a ti, dijo Dios, porque mío es el mundo y todo lo que existe. Maranata, Cristo viene pronto. Alabado sea Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Se puso furioso. Entonces, cuando escuchó que gente apoyaba, ¿no? ¿Sabe cuánta gente está y estuvo esperando que en estos casi 8 meses el templo nuestro se cerrara? Gente que usted sabe, gente que no nos quería, a pesar de que damos de comer a más de 300 personas. Estaba esperando. ¿Y cuándo se cierra? Pero el templo sigue abierto y me ven entrar a orar al templo. Y dice, ¿por qué no se muere este? ¿Por qué el templo no se cierra? ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Y porque Dios está en el templo? Y mientras Dios esté, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades podrán quitarme el amor de Dios que Dios ha puesto en mí. Aleluya. Maravilloso Espíritu Santo. Y delante de sus compañeros y del ejército de Samaria dijo, que se traen entre manos estos pobres judíos. ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificios? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Tobías, el amonita, agregó Sanbalat, y ahora Tobías. ¿Qué estaba con él? Añadió, el muro que están edificando es muy débil. Basta que se suba una zorra para que se caiga. ¿Sabes cuánta gente cuando me ve entrar y abro? Y yo conozco a algunos que sé que no los quería, me ven entrar y dice, ¿cómo paga este si está cerrado? ¿Cómo hace para sostener el templo? No me importa. Pues si yo tengo que dar y para el mundo quedo endeudado, no importa, porque Dios es mi pagador. Él me devolverá, Él sostendrá. Y ven quien dice, ¿cuándo se cerrará? ¿Creen que van a volver a edificar esta iglesia? ¿Creen que van a volver a dar de comer a estos pobres? No podrán hacerlo. Yo te digo, sí lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y el diablo no podrá, aunque resista, tendrá que retirarse. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Es lo que yo hago. Nehemías dice esto. En el versículo 4 dice esto. Entonces, capítulo 4, versículo 4. Entonces yo oré. ¿Qué hago yo? Oro. Porque mi papá es el dueño. Mi papá me sostiene, mi papá me da, mi papá es el que cuida su obra y cuida mi vida. No lo cuida un médico, no lo cuida una obra social, no lo cobra un dinero, me cuida papá. Yo soy de él. Para él vivo, para él muero. Para él existo, para él dejo de existir. Soy de él. Por él y para él. Yo oré, dice. Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Haz que todo lo malo que nos desean, escuchen, los que nos desean mal, ya sea del mundo o algunos que dicen ser hermanos de la iglesia y no cumplen sus responsabilidades ni cuidan su templo, son como esta gente, son la misma gente que nos desea mal entonces, porque si nos desea bien, nos debe ayudar, debe colaborar. Dice esto, haz que todo lo malo que nos desean les pase a ellos. Haz que se lo lleven a la fuerza a otro país y que le roben todo lo que tienen. No les perdones sus maldades ni te olvides de sus pecados, pues nos han insultado a la deshonra por construir el muro. Así que nosotros, dice, seguimos reconstruyendo el muro y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba hasta la mitad de la altura. Aleluya. Y yo sigo adelante, y algunos hermanos fieles y algunos pastores fieles del ministerio siguen adelante y colaboran y ayudan y nos cuidan a nosotros. Son muy bonitos. Pero Dios necesitó solo 11 personas, 11 discípulos, para hacer que en más de 2000 años siga existiendo la fe y su nombre. No necesita mucho. Qué triste
los que ponen excusa para no ayudar o para no cuidarnos como los pastores de la iglesia. Pero Dios nos cuida en un pequeño grupito de pastores y un par de hermanos que son fieles y una diaconisa que es fiel en bendecirnos y en cuidar la iglesia. Y con tan poquitos, la ayuda de Dios siempre, siempre sostiene el templo cerrado, pero está abierto. Cerrado, pero guarda nuestros bienes. Cerrado, pero en base a que ese templo existe, esto existe hoy. Si ese templo se cerrara, ya no tendría este pastor que predica aquí. Si ese templo se cerrara, ya no habría un pastor que lo cuide. Yo ya no me comunicaría con ustedes. Me comunico porque hay un templo y un Dios que está sosteniendo ese templo abierto. Y hoy ustedes tienen una bendición de este pastor para su vida. Bendito sea Dios. Por último, la séptima resistencia que hace el diablo para que no adoremos es oponerse a la oración y al ayuno. Oponerse a la oración y al ayuno. Eso lo habla en el capítulo 10 de Daniel. Se opone. Y se lo voy a leer para que vea que la Biblia lo dice y no son mis palabras. Dice esto. Oposición a la obra de Dios, acabamos de ver. Ahora, la esclavitud de la forma. Vamos a hacer un momento más. ¿Sabe qué decía allí? Dice que había una oración y un ayuno de Daniel. Y oraba y buscaba a Dios y no venía respuesta. Que estés orando ahora y buscando. Y parece que todo está perdido. No, hermano, no, hermana, no, amigo. Si levantamos los ojos al cielo, de ahí viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra y no resbalará a mi pie. Aleluya. Promesa del Señor. Clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. Mis bendiciones te seguirán y te alcanzarán todos los días de tu vida. Estas bendiciones seguirán a los que creen, porque las maldiciones siguen a los que no creen. Las bendiciones a los que creen. Aleluya. Y después de un tiempo aparece el ángel Gabriel y le dice a Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar y ayunar, Dios escuchó tu oración. Pero tardé 21 días, lo sé. 21 días de ayuno lleva ya. No es que no quería traerte la respuesta. Dios ya me la envió, pero tuve que enfrentarme al príncipe, al demonio que gobierna el país de Persia. Ese demonio que hacía resistencia a tu oración para que yo no pasara. Y peleé. Él no me venció. Entonces Dios mandó en mi ayuda al ángel Miguel, el principal de todo. Y el ángel Miguel se quedó peleando y yo vine a traerte la respuesta. Aleluya. El diablo resistió, pero Dios mandó el ángel a decirle, tu oración ha sido oída. Y me quedé sin fuerza, decía Daniel, y me caí, no puedo hablar. El ángel le tocó y recobró la fuerza. Si estás sin fuerza, Dios manda el ángel y te toca ahora. El Espíritu Santo te toca ahora, en el nombre de Jesús, y recobras la fuerza. Y así, dice la palabra de Dios, que hubo respuesta a la resistencia del diablo a tu oración. De modo que el diablo resista a nuestra comunión, resiste a nuestras ofrendas, resiste a nuestra salvación, resiste a nuestro ministerio, resiste a la adoración familiar. El diablo resiste a que hagamos la obra de Dios y el diablo se opone a la oración y el ayuno. Gloria, gloria a Dios. Pero en todos estos casos somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que alguien diga gloria a Dios en su casa. Por último, porque el tiempo ha pasado, me he extendido un poco. La esclavitud, escuche, la esclavitud nos impide la adoración. ¿Cómo esclavo? Si la palabra dice, el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Claro, pero el que libertó al Señor, quizás tú pienses que eres libre, pero quizás no eres libre. Hay cosas y ataduras en tu vida que te impiden adorar. Y dígate solo de 3 esclavitudes como tronco. Una de ellas es la esclavitud a la religión. Había una religión que impedía que creyera en Jesús.
judíos que no querían creer, por eso lo crucificaron y usaron al pueblo romano. Era la religión. El diablo usaba y usa la religión para que nosotros no adoremos al Dios vivo. ¿Y qué pasó en ese tiempo, hermano? Sucedió que Dios dijo, se terminó. La religión no impedirá, porque yo dije que busca adoradores en espíritu y en verdad, no impedirá que adore mi pueblo. ¿Y qué hizo? Quédense en un lugar alto, eran como 120, que yo voy a descender. Y en Hechos capítulo 2, descendió el fuego, el Espíritu Santo, bautizó el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, y en otras lenguas, y en el poder del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, y se terminó la religión. No había más prácticas de circuncisión, no había más prácticas de matar animales. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se llama Jesús y su sangre nos limpia de todo pecado. Y se terminó la religión. Y a partir de ese momento, aleluya, la resistencia satánica por medio de la religión se acabó. Todo aquel que mira a Dios recibirá su luz. El que pide perdón y se arrepiente, se limpiarán sus pecados. Y habrá pasado de ser un religioso a ser un adorador en espíritu y en verdad. Digo 3, 4 cosas más, solo para mencionarte por el tiempo. La segunda es la esclavitud al temor. Esclavitud al temor. En Hechos capítulo 4 vimos que se fue desarrollando en la Biblia, que Pedro y Juan iban al templo a orar, un paralítico de nacimiento de casi 50 años de edad extiende su mano para que le dé una moneda y Pedro y Juan miran fijamente a los ojos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el paralítico comenzó a caminar y a saltar y entró al templo adorando al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe qué se cayó en este momento acá? El temor. ¿Por qué? Porque después de eso, los principales de ese lugar se enojaron tanto que llevaron a Pedro y a Juan para amenazarlos, para prohibirle que hablen en nombre de Jesús. Y Pedro los mira y le dice, ustedes pueden matarnos, pegarnos, encarcelarnos, pero no pueden prohibir hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque es más importante hacer caso a Dios que a los hombres. Y no daremos lugar al temor, hagan lo que quieran, porque es importante al Señor. No podemos callarnos, dijo Pedro, de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aleluya. Y yo enojado dijo, bueno, vamos a amenazarlos para que no hablen en este nombre a nadie. Y los amenazaron. Ellos salieron, fueron a sus hermanos fieles, a los llenos del Espíritu Santo y le contaron lo que pasó. Inmediatamente abrieron su boca y comenzaron a adorar a Dios. Llénanos del Espíritu. Quieren quitarnos nuestra adoración. Quieren quitarnos que hablemos del Dios del cielo. Quieren que hablemos de ti, Jesús. Y comenzaron a clamar, derrama sobre nosotros confianza. Sigue haciendo señales, milagros y prodigios a través de nosotros. No me importa que el gobierno quiera prohibirme predicar. Yo voy a predicar igual. No me importa. Porque no puedo callar lo que yo vi, lo que oí. Yo, hermano, no puedo callarme. Yo no puedo callarme y decir que Jesús nos sana, que Jesús nos libra. Dios usó mi vida, he echado tantos demonios fuera de gente. He orado por tantos enfermos que se han sanado. He hablado por tanta gente que se han bautizado. Otros son pastores hoy. He hablado a mucha gente. Yo no puedo callarme. Lo que vi, lo que oí, lo que Dios hizo a través de mí, nadie me callará. Moriré así, porque yo sé quién es Dios. Y eso dijeron estos apóstoles con sus hermanos y levantaron la mano, dice, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya, llenos de Dios. Si hay temor, hay una nueva llenura del Espíritu Santo. La esclavitud de la religión, la esclavitud del temor impide oración y la esclavitud de las formas. La forma, que vos tenés que vestirte así, que vos tenés que hablar así, que vos tenés que orar así, que vos tenés que usar esta Biblia, vos tenés que usar la otra. No. Vos tenés que predicar de esta manera, solo por pantalla, no así o así. Las formas. No. Las formas traen esclavitud. Dios rompió la forma. Las formas eran antes. Había el templo, había para quemar los animales, cómo matarlos, cómo lavarlos, qué tipo de animales, en qué día, qué horario. No más eso. El Cordero de Dios, que es nuestro reposo, se llama Jesús.
y rompió la forma. Dice el apóstol Pedro, la multiforma gracia de Dios. Dios se manifiesta de muchas formas, de corazones limpios y sencillos. Y Jesús se llegó a un lugar llamado Samaria, se encontró con una mujer llamada samaritana y le enseñó acerca que las formas no hacen que llegues a Dios, que tienes que encontrarte con el Mesías, con el Salvador Jesús. Y le dijo esto. En el capítulo 4, versículo 19 en adelante de Juan, dice, al oír esto la mujer samaritana dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro. La forma, adoraban acá, en este cerro. Pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Nosotros acá, ustedes allá. No, hermano, yo he estado en medio de indígenas, en la selva, en medio de gente pobre, en villa, en muchos lugares. Pasaban los tiros por al lado de mí, pero no me tocaba. Estaba en medio de serpientes que no me picaban. He estado tomando agua contaminada en medio de los indígenas, no me hicieron daño. He estado en lugares, durmiendo en ranchos, las arañas gigantes me pasaban por al lado, no me han tocado. No, hermano, no es la forma, no es el lugar, no es la forma, no es en este monte ni aquel monte. Aleluya. No es el lugar, no es en Jerusalén este monte. Entonces Jesús le dijo, créeme mujer, se terminó esto. Créeme mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni en Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos lo sabemos, a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu y los que adoran, para que lo adoren como se debe, para que adoren a Dios como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Escuchen, para adorar a Dios tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe. ¿Y cómo se debe? Dice, guiado por el Espíritu de Dios. Porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Aquí está, soy yo, Jesús, el Mesías, el Cristo. Alabado sea Dios. Hoy, aquí está, es el Espíritu Santo. Para adorar a Dios no hay otra forma que ser guiado por el Espíritu de Dios. Eso dice Romanos capítulo 8, a través del apóstol Pablo. Los que somos más que vencedores son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Todo un capítulo extenso en el capítulo 8 de Romanos habla de esto, ser guiado por el Espíritu de Dios, orar en el Espíritu, adorar en el Espíritu, predicar en el Espíritu, creer en el Espíritu, tener fe en el Espíritu, confiar en el Espíritu, esperanza en el Espíritu. ¡Aleluya! Y por último, para terminar, quiero decirte la esclavitud de la muerte, la esclavitud de la religión, la esclavitud de las formas, la esclavitud del temor, la esclavitud de la muerte. Y acá lo llevo al último capítulo del libro de los Hechos, en el capítulo 28. Pablo terminaba por ser librado de la muerte de un naufragio, porque un ángel se le apareció, le dijo como la forma que de qué manera iban a ser salvos, no a la manera de ellos, sino a la manera de Dios, y sucedió como el ángel le dijo a su siervo, al siervo de Dios, Pablo. Y así llegaron toda la costa, hacía mucho frío, llovía, así que encendieron un fuego para calentarse y pasar ese mal momento de que casi se ahogan todo en una tormenta, en un mar embravecido, donde todo se perdió, el barco y todas las cosas. Y llegaron en pedazos de madera, nadando y cosas que flotaban, llegaron y fueron todos salvos por un siervo de Dios que estaba en ese barco llamado Pablo, Saulo de Tarso. Y allí mientras estaba el fuego y todo, y se calentaban en el fueguito, Pablo, como era un servidor, un siervo de Dios, él no le importaba el frío y la lluvia, él fue a traer ramitas para alimentar el fuego. Él no se quedó cómodo en el fuego, dijo, soy un servidor del Señor. Y en el medio le decía, mientras otros no hacían nada, él alimentaba el fuego. Pero el diablo le hizo resistencia mediante la muerte. Y usó como al principio Adán y Eva, empecé con Adán y Eva, cierro ahora, y en Adán y Eva la serpiente, y cierro ahora esta palabra, cierro con una serpiente también, que estaba y huyó del fuego, y la serpiente se le prendió aquí de la mano a Pablo, y estando colgada, una serpiente de la más venenosa, que no podía vivir,
Todos vieron que la serpiente estaba colgada, y cuando vino la serpiente colgada, esa acercó al fuego, tiró la ramita, y la serpiente la sacudió y la tiró en el fuego, porque el fuego de Dios mata a la serpiente, el fuego de Dios reprende a la serpiente, el fuego de Dios invalida el veneno de la serpiente, el fuego de Dios hace que la serpiente huya, porque donde el fuego está Dios, aleluya. Y así, de esa manera, salió huyendo la serpiente toda quemada. ¡Gloria a Dios! Y la gente se sentó y comenzó a mirar a Pablo. El diablo empezó a hacer resistencia con la muerte. El diablo quería matarlo. Él empujaba al diablo para que el veneno hiciera lo que hacía a toda la gente de esa isla. Había matado a muchos esta serpiente. Pero ¿qué pasa? Dice, no le pasa nada. Uno esperaba que se hinchase. Otro esperaba que se cayera muerto de repente. Y dice la Biblia esto, que la gente decía de Pablo, que se escapó de la justicia de la diosa, pues yo creía en otro ídolo, entonces dice, se escapó de la diosa de la justicia, se escapó. Aquí la diosa lo ha atrapado por el veneno de la serpiente, porque seguramente es una mala persona, seguramente es un asesino, un delincuente, el que salvó a toda la gente del barco por la palabra de Dios. No, Pablo en su interior, yo no soy un asesino, yo no soy un delincuente, yo no soy un homicida, estoy preso por causa de Cristo. Y ustedes verán que aunque bebieren cosa mortífera, dijo Jesús, aunque las bebieren no les hará daño, aunque le pique serpiente no morirán. Él creyó a la palabra de Jesús, esa serpiente estaba ahí, no se hinchaba, no caía muerto, y de repente dice que la gente dijo, bueno, entonces si la diosa de la justicia no hizo justicia, este hombre no es humano. Cualquier humano estaría muerto. Entonces dijeron todo, este hombre es un Dios. ¡Aleluya! Y ahí mismo lo llevaron a la casa del principal de la isla de Malta, un hombre que era un político importante de allí, y lo hospedó en su casa, y le dio de comer, y de repente se encontró que el padre de Publio, este principal de la ciudad, de esa autoridad, tenía a su padre viejo enfermo. Entonces, este viejo tenía fiebre, este viejo tenía diarrea, disentería. Y estando enfermo, dice que Pablo, oró a Dios, le puso la mano en la cabeza, reprendió esa enfermedad, dice la Biblia, y Pablo lo sanó. Y busquen muchas versiones, y todas dicen, Pablo lo sanó. Pablo lo sanó. ¿Por qué? Porque Dios dijo en Marcos 16, les doy autoridad para echar fuera demonios, les doy autoridad para sanar a los enfermos, ¿a quién? A nosotros. Por eso mis manos han sanado muchos enfermos. Mi palabra ha liberado a mucha gente. Cuando digo mi palabra y digo yo, digo porque Dios está en mí. Soy el instrumento de Dios. Por eso Pablo lo sanó. Y cuando vieron que lo sanó, que Pablo dice, mucha gente vinieron para que Pablo lo sanase. Y Pablo dice, lo sanó a todos. ¿Por qué? Porque el Dios de la gloria estaba. Por eso le dijo Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo que te doy. ¿Qué tengo? Tengo la autoridad de Dios. Tengo la palabra de Dios que dijo que si yo oro, los enfermos se sanarán. Tengo la palabra que si yo oro, los demonios oirán. Tengo la promesa del llamado de Dios, que hablaré en nuevas lenguas. Tengo la promesa de Dios, que lo que hablo no cae en cualquier lado, caemos en la tierra. Y la palabra que Dios saca de mí, va y hace la obra para la cual Dios me dice que la envíe. Bendito sea Dios.